Bueno, vamos a hablar de las hemorroides porque ellas producen dolor, irritación y picazón. Es un problema que está afectando a personas de diferentes edades y también por distintas causas. Por eso esta mañana invitamos a la nutricionista Arika López para que también Arika nos comente qué alimentos pueden producir hemorroides o pueden empeorarlas también. Así es, sí. Este es un tema muy común porque afecta entre 5 y 7 personas de cada 10. Wow, bastante. Sí, es bastante. Lo que pasa es que la gente le da un poquito como de temor a hablarlo. Me llama la atención, Arika, que también en diferentes edades, no solo en adultos. Así es, sí. De hecho, bueno, afecta a una población entre 40 y 65 años más porque hay un envejecimiento de nuestras venas. También hay un debilitamiento de los tejidos conectivos de las hemorroides, pero también se ve cada vez en adultos que son más jóvenes, de verdad, ya personas que están en los 30 años, y esto es debido a los hábitos muchas veces incorrectos de alimentación que tenemos, porque en esta vida tan ajetreada de hoy ya no estamos comiendo alimentos que son ricos en fibra, olvidamos las frutas y los vegetales, se nos olvida hidratarnos correctamente. Además también ya las personas ni siquiera tienen tiempo de ir al baño, ¿verdad? Y esto complica muchísimo. Muchas veces se aguantan las ganas, y este es un factor de riesgo, ¿verdad? También para poder generar el que haya una presión intraabdominal y que se haya también una presión en las venas hemorroidales. Que cabe mencionar, y es importante decir, que todos tenemos venas hemorroidales y forman parte importante y además parte normal de nuestra cavidad anal. Ahora, ¿qué son las hemorroides? Empecemos por ahí. Exactamente. ¿Qué son? Sí. Esto es importante porque, vamos a ver, como forman parte importante y tienen una función de la continencia, nosotros generalmente hablamos de hemorroides ya cuando están inflamadas o hinchadas, ¿verdad? Y ya cuando esto sucede, el paciente que las padece está teniendo una serie de molestias o de complicaciones. ¿Cómo cuáles molestias, Arika, para ir como enumerando? Exacto. Y que tomemos nota? Perfecto, vamos a ver. Los síntomas van a depender muchísimo de la gravedad o del grado de la hemorroides. Si yo estoy en un grado inicial o un grado 1, muchas veces voy a ser asintomático. Pero si ya la enfermedad hemorroidal está más avanzada, yo estoy presentando un grado 3 o 4, aquí sí ya voy a presentar los síntomas más clásicos, ¿verdad? Que es el picor anal, y esto generalmente se va a asociar a la ubicación. Generalmente las hemorroides que son internas son las que más me van a dar picor anal. Además también podríamos presentar secreción de moco, podríamos presentar sangrado o bien prolapso, que esto es cuando la persona siente que tiene un cuerpo extraño en el canal anal, y también dolor. Recordemos que ya cuando se presenta dolor quiere decir que hay una complicación ya más exacerbada en este paciente, que puede ser una trombosis o una fisura anal. Ahora, hay condiciones importantes o factores de riesgo que pueden incrementarlo, y aquí es importante que muchas veces se ha relacionado el que estemos mucho tiempo sentados con la generación de hemorroides, ¿verdad? El que estemos mucho sentados es lo que me lo provoca, y no, esto es un factor que me va a hacer que los síntomas sean muchísimo más graves, y es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Con esto del teletrabajo, las personas están más sedentarias, están más en la casa trabajando muchísimas horas sentados, y esto puede hacer que los síntomas se exacerben. Perfecto. Arika, usted trajo algunos alimentos también que tenemos acá, porque los alimentos también pueden prevenir o empeorar las hemorroides. Así es, y la alimentación juega un papel importantísimo en todas las enfermedades digestivas desde el punto de vista preventivo, porque recuerden que una de las causas principales en el tema de hemorroides, bueno, puede ser la genética, y esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque resulta que las venas hemorroidales son un tipo de varice, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo mamá o papá ha tenido varices, pues yo soy de mayor riesgo también que presente varices. Entonces, si mamá o papá también tienen hemorroides, muy posiblemente yo tenga esa predisposición genética. En el caso de las mujeres, el embarazo, ¿verdad? El embarazo es una condición en la cual recordemos que tenemos un peso extra, y ese peso del bebé hace que haya mayor presión sobre las venas hemorroidales y se puedan generar las hemorroides o la enfermedad hemorroidal. Y también en esta etapa del embarazo hay mucho estreñimiento, y aquí la alimentación juega un rol importantísimo de prevención para que se den las hemorroides. También está muy asociado cuando levantamos peso. De hecho, hay una pregunta en Facebook, vea que curioso, usted no lo estaba viendo, pero la acabo de leer. Dice, ¿qué recomienda para una persona de 36 años que realiza ejercicios con levantamiento de peso alto y que tiene una dieta alta en proteínas como mucha carne y frijoles? Claro.
Además sufre hemorroides de tercer grado. Ahora nos habla también de los grados que existen, ¿verdad? Toma Daflón de 500 3 veces al día, Aspasmo Digestomen de 200 3 veces al día y se aplica crema Factu 3 veces al día. Sí. ¿Qué hacer en momentos de fuerte crisis? Pregunta. Sí, vamos a ver. Cuando estamos en crisis es importante evitar los alimentos que ahorita vamos a decir que son irritantes, ¿verdad? Ahora, ella tiene una conjugación interesante porque también consume bastantes frijoles y recordemos que en el frijol hay mucha fibra y esto nos va a ayudar a prevenir el estreñimiento. Ahora, ya de por sí, una de las causas asociadas con las hemorroides es que hagamos peso, ¿verdad? Ya sea en el gimnasio, levantando pesas, o bien que hagamos un esfuerzo malo, como dicen muchas personas, ¿verdad? Dice, no sé, levanté una caja muy pesada y eso me va a propiciar el que estas venas pues tiendan a trombarse, ¿verdad? Que recuerden que, vamos a ver, como son un tipo de vena varicosa, lo que vamos a observar es como un tipo de nudo. Si yo tengo una predisposición a desarrollarlas y además de eso también hago ejercicio con pesas, pues seguramente me van a afectar. Ahora, lo que tengo que hacer es tener la enfermedad controlada y tomar las recomendaciones del caso. Ok, empecemos con los alimentos que debemos evitar. Los que no. Exacto. Muy bien. Bueno, por allá tenemos algunos alimentos que son irritantes para la mucosa gástrica y la mucosa digestiva. Por ejemplo, el café, el chocolate, los alimentos picantes, la pimienta, todo esto nos irrita la mucosa y puede ser entonces que yo pues tenga mayores molestias o complicaciones a la hora de ir a hacer el acto defecatorio, ¿verdad? Entonces tenemos que evitarlos. Si yo estoy en crisis, definitivamente no. Si yo tengo hemorroides que son asintomáticas, que no me están molestando tanto, por ejemplo en el caso del café, porque yo sé que incluso a esta hora de la mañana todos están con su cafecito, ¿verdad? En la mano. Si lo hacemos ralito, como decimos, no va a haber tanto inconveniente. Pero si estamos en crisis es preferible evitarlos. Y por ejemplo con el chocolate, sí, eso también incluye el chocolate, el que tiene más 100%. cacao, sí, por ejemplo, 70% cacao. Sí, incluye también ese si estamos con crisis, porque resulta que este es alimento que es muy saludable, pero en estos casos es muy irritante. Además, también seamos honestos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría consumimos chocolates que son más ricos en azúcares y en grasas, y eso propicia el sobrepeso. Y el sobrepeso va a hacer que haya una mayor presión abdominal y eso me va a bajar la presión hacia las venas hemorroidales y favorecerme el surgimiento de las hemorroides. Entonces, mejor evitarlo si estamos sintiéndonos muy mal. Alimentos altos en sodio. Sí, los alimentos altos en sodio generan varias cosas. Primero nos hacen retener líquido, esto aumenta la presión intraabdominal, ¿verdad? Luego también esto lleva a que haya una congestión venosa. Y recuerden que nosotros necesitamos que el flujo sanguíneo sea adecuado y apropiado. Y también los alimentos que son ricos en sodio, también muchas veces son ricos en grasas. Y eso podría propiciar el que haya vasoconstricción y además también aumento del sobrepeso o de la obesidad. Entonces, alimentos como la sal de mesa, ¿verdad? Un consejo importante es que quitemos el salero de la mesa, porque muchas veces ya nuestros alimentos están salados, pero además de eso también nosotros venimos y le agregamos muchísima más. Los alimentos que son enlatados, ¿verdad? Siempre es importante revisar la etiqueta nutricional de los alimentos. ¿Cómo sé yo que un alimento es bajo en sodio? Bueno, si en la etiqueta yo le leo que tiene menos de 140 miligramos por porción, sé que este alimento me está propiciando por porción una pequeña cantidad de sodio. Las salsas, los condimentos, todo ese tipo de alimentos son muy altos en sodio. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Condimentar con cosas que sean hierbas naturales. Orégano, albahaca. Orégano, albahaca, tomillo. Por aquí traje algo que es muy rico para cocinar, que es el culantro en pelotita, en semillita. Ay, de verdad que da un sabor maravilloso. Y así nomás se coloca puede ser con el pollito para, por ejemplo, adobarlo. También puede funcionar muy bien para aderezos, da un muy buen sabor. Este es el culantro. Exactamente. ¿Puedo abrirlo, Ari? Claro, para mostrarle a las para personas que lo muestren. Que quede más, mucho más claro. Voy a tomarlo para abrirlo. También este que está por acá, voy a ir abriéndoselos. Ese es el culantrito. Sí, de verdad que les va a dar un sabor
muy rico a las comidas y no va a haber tanta necesidad de echar tanta sal o pimienta a nuestras comidas. Sí podemos usar sal, pero con mucha moderación y más si estamos en una crisis, ¿verdad? Este es el cardamomo, incluso si quieres puedes Ay, ese me recuerda a mi papá, olerlo. usaba mucho cardamomo. Uy, sí, cardamomo. Y además también es importantísimo porque es un alimento antiinflamatorio. Recuerden que tenemos unas venas que están inflamadas, que están hinchadas y ocupamos alimentos que sean antiinflamatorios y el cardamomo es una excelente opción también y da un sabor y un aroma increíble a las comidas. Papi se lo ponía al café. También, sí, a las bebidas, sabe delicioso con cardamomo. Bueno. ¿Verdad? Alimentos también que sean los embutidos. Ajá. Recuerden que los embutidos son alimentos que son ricos en sodio, pero además también ricos en grasas saturadas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de tocineta, jamón, salchicha, salchichón, mejor evitarlos y consumir más carnes que sean magras. Por ejemplo, cambiar por una pechuga de pavo o de pollo. Y yo puedo revisar en la etiqueta nutricional del producto que vaya a comprar. Si el primer ingrediente es pechuga o de pavo o de pollo, entonces estoy segura de que es una buena opción. Ok. También las bebidas... Las bebidas alcohólicas. Alcohólicas, sí. Las bebidas alcohólicas, recuerden que genera que el paciente tenga una complicación a nivel digestivo, ¿verdad? Me altera muchísimo la digestión, pero también me complica el flujo sanguíneo. Entonces es preferible que en momentos de crisis de hemorroides o si ya tenemos algún factor de riesgo de los que comenté, es mejor que evitemos este tipo de bebidas. Ahora, si es una de vez en cuando, pues no es que nos va a pasar nada. Ahora, si es que yo voy a ir a cenar y me tomo una copita de vino, me tomo un poquito de cerveza, no es que va tampoco a ser de gravedad. Pero si estoy en crisis, sí es mejor evitarlos. Arica, tenemos una consulta de Maricel, dice que ella tiene 43 años y comenzó a padecer de hemorroides desde el embarazo de su hijo ya hace 13 años. Sí. Además padece de colon y cuando se le inflama, también se le inflaman las hemorroides. ¿Qué le recomienda a ella? 13 años después todavía puede padecer. Hacerlas. Resulta que, vamos a ver, generalmente una paciente que por embarazo desarrolla hemorroides, cuando pasa el embarazo, sí muy posiblemente también vaya a salir de la condición de hemorroides, porque las venas tienden a retrasarse, ¿verdad? Tienden a retraerse. Ahora, ¿qué sucede si la condición se queda permanente? Muy posiblemente las causas de las hemorroides no necesariamente era nada más el embarazo. Puede ser que había una causa genética, puede ser que había estreñimiento, que yo hago mucha fuerza a la hora de ir a defecar, ¿verdad? O que ya tenga un debilitamiento, incluso a causa de la misma presión del embarazo, sobre el envejecimiento y también el debilitamiento de mis tejidos, de las venas hemorroidales. Entonces hay que primero ver la causa. Y ahora, para tratarlo, ¿qué podría hacer nuestra amiga? Bueno, revisar bien primero su peso, revisar niveles de colesterol, ¿verdad? Porque recuerden que el colesterol es una condición que hace que la sangre sea un poco más viscosa, más espesa, y eso dificulta el flujo sanguíneo, ¿verdad? Recordemos que, vamos a ver, nuestro corazón bombea sangre, ¿verdad? Y las arterias tienen que llevar esta sangre hacia el resto del organismo. Y las venas, inclusive también las venas hemorroidales, tienen que tener la capacidad de devolver esa sangre hacia el corazón. Por eso es que es importante el tema del flujo sanguíneo, ¿verdad? Ok, perfecto. Tenemos otra consulta de Michael. Dice que su hija de 16 años le diagnosticaron hemorroides. ¿Le perjudica más cuando le viene la menstruación? ¿Por qué a tan temprana edad, a los 16 años? Sí, hábitos de alimentación, ¿verdad? Recordemos que los adolescentes ya deciden sobre su alimentación, son más dados a comer este tipo de alimentos que están por acá, ¿verdad? Que son galletitas, dulces, chocolates y también es una alimentación que es rica en nutrientes que son vacíos, ¿verdad? Calorías vacías, o sea, alimentos que no tienen nutrientes y son deficientes en alimentos con nutrientes en esta etapa, ¿verdad? Ahora, la menstruación agrava la situación y esto es porque las hemorroides tienen ciertos sensores que son estrogénicos, entonces eso agrava, ¿verdad? Y obviamente estamos muchísimo más inflamadas en esa etapa, ¿verdad? Ok, perfecto. Hablemos de los alimentos que sí recomienda Ari. Sí, bueno, lo primero
pues tenemos que estar bien hidratados. Eso es lo principal, ¿verdad? Porque nos ayuda con el tránsito intestinal, nos ayuda con el flujo sanguíneo y también nos va a permitir que nuestras heces sean más blanditas. Entonces, primero, estar bien hidratados. ¿Cuánta cantidad? En la consulta eso se individualiza, pero una recomendación general son los famosos 8 vasos al día, o bien también podría ser más individualizado, mujeres 2.7 litros y hombres 3.7 litros. Ahora, mujeres 2.7 litros, okay. ¿sí? Y en hombres 3.7 litros. Anotado. ¿Ok? Ahora, también es importante el consumo de fibra. Recuerden que la fibra es un nutriente que nos ayuda en la prevención del estreñimiento. Partamos siempre con que tenemos que consumir buena cantidad de avena integral. Recuerden que la avena es importantísima para prevenir el estreñimiento, pero también para prevenir el colesterol en sangre. Ya les comenté que debemos de tener una sangre que sea un poquito más líquida y no tan viscosa. En el caso de las calabazas, es una semillita que pocas veces está en la alimentación, pero es importante por su aporte de fibra y también por su aporte de omega 3. Además, tiene un mineral que es el zinc, y el zinc es sumamente antiinflamatorio, ¿verdad? Evidentemente, todas las leguminosas, y vean qué importante es el consumo de leguminosas para el aporte de fibra. Si yo consumo media taza al día de frijoles, garbanzos o lentejas, estoy consumiendo ahí la mitad de la fibra que necesito en el día. Tenemos que tener un consumo entre 25 y 30 gramos de fibra, y solamente en media taza tenemos 16 gramos. Así de importante es el consumo de leguminosas en nuestra alimentación. Evidentemente, todos los alimentos que son integrales, como la pasta integral, el arroz integral, las almendras, me generan gran cantidad también de aporte de fibra y de omega 3, y alimentos antiinflamatorios como frutas y vegetales, ¿verdad? Sin olvidarse del favorito de todos, que es la linaza. Ah, muy bien. ¿Verdad? Buena Un antioxidante. Sí. Las espinacas también, que las veo por allá. Las espinacas, sí. Y la remolacha es un aliado importantísimo, porque recuerden también que es fuente de hierro. Y a veces estos pacientes tienen un poquito de sangrados. Entonces es importante también el consumo de alimentos fuentes de hierro. Nada más, la única salvedad es que tanto espinacas como remolacha también tienen vitamina K. Entonces, si hay un paciente que está presentando algún problema con la coagulación de la sangre, está con medicamento, con anticoagulados, es importante tener un poquito de cuidado. No quiere decir que tengo que eliminar los alimentos fuentes de vitamina K, pero sí es importante la moderación en este tipo de pacientes que estén tomando warfarina principalmente, ¿verdad? Arica, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Siempre que viene aprendemos un montón. Qué dicha, explica muy bonito y muy claro. Qué dicha, eso me alegra mucho. La felicito. Que lo ayude, que ayudemos a todos los que nos ven. Exacto. Y si usted quiere más información, le voy a pasar el número de teléfono para que la contacte. Puede ser a través del 2272-9455 o también al 8549-1481 o al 8714-9190. También pueden seguirla en su Instagram como @doctoraarica_nutricionista. Así es, ahí los voy a estar recibiendo todas sus consultas con mucho cariño. Gracias, yo sé que sí, sí va a ser.